¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a esta conferencia online acerca del hip hop con el nombre de Hip Hop, dos caras de una historia. Su anfitrión, Dan A.D., les da la bienvenida y vamos a comenzar de lleno con esta plática que, bueno, pues espero que sea del agrado de todos y que pues podamos llevarnos algo nuevo el día de hoy. Comenzamos entonces con Dan A.D. presenta Hip Hop, dos caras de una historia. Bueno, pues para dar inicio a esto, quiero comenzar con un pequeño quiz para medir sus conocimientos acerca del hip hop. ¿Ok? Presten atención, por favor. Empieza la primera pregunta del cuestionario. Es un cuestionario bastante breve. La primera pregunta es, ¿qué es el hip hop? Hay que seleccionar una opción nada más, ¿ok? A, una forma de expresión urbana. B, un género musical. C, un movimiento cultural. D, un tipo de baile que estudia mi sobrina en su academia de danza. ¿Ok? Seguimos. Pregunta número 2. ¿Cuándo apareció? A, en los 80s cuando empezó MTV Raps. B, en los 90s con Dr. Dre. C, en los 70s en el Bronx. O D, hace poco, C-Can lo popularizó. Ojo con sus respuestas, ¿eh? Seguimos. Pregunta número 3. ¿Qué relacionarías con el hip hop? A, actitud. B, gente de raza negra con cadenas de oro y brillantes. C, los barrios bajos de Nueva York. O D, puro maleante en la loquera haciendo feria. Ok, seguimos con este cuestionario. ¿Cómo les va? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Todo bien? Pregunta número 4. ¿A qué se debe el éxito de algunos cantantes de hip hop? A, a que los jóvenes les atrae. B, a que usan partes de canciones que han tenido éxito. C, no son cantantes, son raperos. D, a sus conexiones con el crimen organizado. Y la última pregunta, entre estos raperos, ¿cuál es un clásico? A, Lil Wayne. B, Will Smith. C, LL Cool J. O D, Niga, el que cantó con Belinda. ¿Ya tienen sus respuestas? Muy bien, vamos a ver los resultados a este pequeño cuestionario previo. Y tenemos lo siguiente. Si contestaste mayormente A, pues conoces un poco de hip hop, quizás te has interesado alguna vez, pero no lo suficiente como para indagar. Quizás tienes canciones de hip hop en tus playlists de Spotify. Si tu respuesta fue mayormente B, probablemente tienes una imagen distorsionada de lo que es el hip hop. Quizás te ha gustado una que otra canción, pero en realidad no le prestas mucha atención. Si tus respuestas son mayormente C, entonces eres un conocedor. Quizás lees artículos o ves documentales, probablemente hasta converses de ello con otras personas. Seguramente esta conferencia te resultará interesante. Y finalmente, si escogiste mayormente D, entonces urge que veas esta práctica. ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿qué es el hip hop? Esa es la pregunta detonante del día de hoy. Bueno, pues tenemos la definición que sacamos del diccionario Oxford de la lengua inglesa.
¿Qué define al hip hop? Le da dos definiciones. Una es un estilo de música generalmente basado en el rap y que a menudo incluye elementos de otros estilos, tales como el funk o el rhythm and blues. Y la definición número 2, que es la que nos ocupa el día de hoy, una cultura urbana juvenil que se originó en los 80s en la ciudad de Nueva York, que involucra formas de expresión tales como música hip hop, b-boying y el arte del graffiti. Creo que con esta definición, pues contestamos a la interrogativa que tienen algunos colegas acerca de si el hip hop es un tipo de música o no, o si es solo una cultura, que es algo que en ocasiones ha causado controversia. Pues podemos ver que es ambos. Es por un lado un estilo de música y por otro lado es una cultura que incluye este tipo de música. Y vamos a ahondar un poquito en esta cuestión. Bien, pues el hip hop como cultura consta, perdón, antes de eso nos vamos a ir a las raíces del hip hop. Se dice que el hip hop comenzó a principios de los años 70 y específicamente en el barrio de Bronx. Sin embargo, quiero que vayamos un poquito más a sus raíces. La National Geographic editó hace unos años, en abril del 2007, esta cosa que es una joya para mí y creo que para muchos colegas, donde habla de la cultura hip hop y creo yo que es el primer artículo publicado por una institución seria como National Geographic y que habla acerca del tema. Y no solamente eso, sino que ellos generaron una especie de mapa cronológico o podemos también llamarle una especie de árbol genealógico del hip hop. Y bueno, no les voy a mostrar todo, lo que yo siento que más nos interesa en este momento es la parte de la raíz, de dónde viene el punto inicial. Se cree que el punto inicial fue en la música de los esclavos. Les voy a leer más o menos lo que dice con respecto a esto. Dice que los esclavos mezclaron las tradiciones musicales de África con las salomas, los clamores de campo y la ciudad, los espirituales de canciones, de juegos y la música instrumental bailable. Bueno, pues ahí podemos nosotros ver cómo todo comenzó de esa raíz de la gente de raza negra que era traída principalmente de África y cuando fueron trasladados aquí a América, principalmente en Cuba y en Estados Unidos para trabajar sobre todo en los campos, pues ellos, su manera de expresarse y hasta por ahí dicen que una forma quizás de hablar en clave para que usamos no los, pues no sepan de qué estaban hablando, era por medio de la música, por medio de los ritmos que trajeron de sus tribus de África. Otra vertiente también, hablando de las tribus de África, se habla de los griots, que de esto dice que en África occidental los trovadores, griots es el nombre para trovadores, eran los guardianes de la historia cultural. Su folclore de canción hablada dio pie a las artes verbales en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bueno, y esto nos lleva a precisamente a las artes verbales, a las prédicas, al scatting, que era una manera de cantar, se puede decir, en la que hablaban muy rápido. Quizás ustedes hayan escuchado hablar, hubo una vez un hit de un tal Scatman, I'm the Scatman. Bueno, pues él hablaba, o sea, él rescató ese estilo de canción que viene de los Scat. Bueno, y de allá, pues, vinieron las vertientes un poco más elaboradas de música a principios de los años, a mediados de los años 40, donde empezó el rock and roll, que a su vez se derivó del jazz y del blues. Del rock and roll se derivó
el swing, se derivó el soul, se derivó el funk. Y ahí fue donde en ese punto empezó toda la cuestión de la música hip hop. Bien, pues actualmente se habla de una cultura del hip hop, o hip hop como una especie de expresión cultural, y se habla de 4 elementos. Una es el DJing, otra es el MCing, otra es el B-boying, y finalmente tenemos el graffiti. Vamos a hablar de uno en uno. Empezamos con el arte del DJing. Contrario a lo que se cree, la parte principal del hip hop vino de los DJs. En sus momentos se hacían las block parties. En 1973, la primera block party la organiza DJ Kool Herc. Este disc jockey se le ocurrió la idea de hacer loops, que significa nudos. Él tomaba una parte de las canciones, sobre todo del funk, que le llamaban el breakbeat. O sea, era una parte, normalmente era una parte como del estribillo, donde pues había una parte donde había solo música. Y entonces, como les gustaba mucho esa parte en específico, pues a él se le ocurrió tomar 2 tornamesas y mezclarlas para así poder crear un nudo interminable de ese fragmento de música, ¿sí? Bueno, pues, y él creó toda esa técnica y pues se hizo muy famoso con esa técnica, y es así como nació en realidad el hip hop. Luego se habla de que en 1975 Cock La Rock acompañó a Kool Herc en sus presentaciones y comienza a animar a la gente con rimas, y así aparece el primer MC. Por eso yo les decía que en realidad en el principio quien era la estrella del show, por llamarle de alguna manera, era el DJ. Pues eran como que las estrellas del gueto, de los barrios bajos, sobre todo de Nueva York. Y entonces, pues para anunciarse, contrató Kool Herc a Cock La Rock, y él empezó a animar a la gente, vengan a ver a Kool Herc, él es el mejor, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, Cock La Rock también empezó a crear su propio, digamos, igual su propio arte o su propia técnica de hacer sus presentaciones. De hecho, la palabra MC significa Master of Ceremony, y es una palabra que no se usa solamente en el ámbito del hip hop, sino un maestro de ceremonias. Creo que algunos habremos escuchado ese término, pero es una persona que se encarga, como su nombre lo dice, de amenizar cualquier evento o ceremonia, bueno, propiamente dice el término. Bien, pues DJ Kool Herc, hasta allá estaba muy bien, cuando de repente vino Grand Wizard Theodore y inventa el scratch. Scratch literalmente significa raspar, rascar. ¿Okay? Ese es el famoso scratch. Consiste en interrumpir la reproducción del disco con la mano y arañarlo con la aguja, creando un efecto armónico único. Actualmente el scratch es el eje del arte del DJ. En 1978, Kurtis Blow, considerado el primer rapero profesional, contrata a Ron, de Ron DMC, para trabajar con él como su DJ. Y bueno, ahí nace el término rap para este tipo de música. El rap, literalmente, bueno, esta palabra existe en el vocabulario del inglés. El rap literalmente significa parlotear, hablotear. When you're rapping, te dice que estás hablando sin parar, y en ocasiones como hablando
quizás hasta disvariando un poquito. Entonces, para eso es ahí donde se añadió el término rap. Y bueno, pues podemos, aquí les tengo un enlistado de estos grandes DJs que han pasado a la historia. Tenemos a Grandmaster Flash, DJ Premier, Marley Marl, Jam Master Jay, en paz descanse, DJ Jazzy Jeff, DJ Funk Master Flex y DJ Scratch. Todos ellos forman algo así como que la realeza del arte del DJ. Bueno, ahora nos vamos con la parte del MCing. Como les había dicho, el MCing significa, significa maestro de ceremonias, tiene que ver con la parte del rapeo en esto de la cultura hip hop. Bueno, pues todo empieza en 1968 con este personaje llamado Afrika Bambaataa. Él era miembro de una pandilla del Bronx llamada Black Spades, una de las más peligrosas de ese tiempo. Se empieza a interesar del naciente arte de la música urbana. O sea, él escuchó lo que se hacía en las famosas block parties y empezó como a decir, mira, esto es interesante. Bien, pues unos años después dejó la delincuencia y se dedicó a fomentar la cultura hip hop, formando un grupo llamado Zulu Nation. Organizó batallas de MCs y breakdance para contrarrestar la violencia entre pandillas y esto le valió el título de padre del hip hop. Él decidió que en lugar de recurrir a la violencia para demostrar la supremacía de las pandillas, lo mejor era pues que se llevara digamos el pleito, las diferencias que tenían se llevara al ámbito del arte, en este caso breakdance y batallas de rap. Bueno, pues pasado todo lo que es la década de los 70s y pues cada vez esto se hizo más popular, fue un fenómeno que se fue dando de boca en boca. Y pues la gente cada vez empezó a interesarse más en este emergente ritmo del hip hop. Y bueno, aprovechando esto, Afrika Bambaataa hace lo suyo. En realidad, de hecho, Afrika Bambaataa no solamente es considerado el padre del hip hop, porque por otro lado hay una vertiente de lo que es la música techno o electro, ¿sí? Porque sus primeras canciones estaban llenas de eso, eran parte del hip hop y parte, pues él aprovechaba los avances tecnológicos en cuanto a la música se refería, ¿sí? Bueno, pues en 1979 lanza su primer sencillo con Zulu Nation, pero no es sino hasta 1982 que tiene gran éxito con Planet Rock, junto con The Soul Sonic Force. Este disco incluye elementos de electro, como he mencionado, usando la tecnología del vocoder, el famoso ese que suena como robotito, y la caja de ritmos Roland TR-808, que, bueno, para nosotros que estamos inmersos en esto, pues es el parteaguas en la música hip hop. Siento que sin este instrumento, que era una cajita electrónica llena de cables, con un teclado y todo, pues quizás el hip hop no habría catapultado como lo hizo. Bien, pues continuamos. Entonces, en 1979 también se lanzan los primeros éxitos comerciales, ya esto se vuelve una cuestión nacional. Sugar Hill Gang con su rapper Delight, pues muchos conocen esa canción y ha sido homenajeada y ha sido sampleada infinidad de veces. Y también otro éxito fue de Funky 4+1 y el nombre de la canción era Rapping and Rocking the House. En 1993 nace Def Jam Records, que fue la primera disquera de hip hop, y su primer éxito lo tiene con LL Cool J. Y aunque ahora lo vemos y parece como un jovencito todavía, ya está bastante grandecito este LL Cool J. Empezó desde 1983. En 1984
nace Run DMC y junto con Curtis Flow, Houdini y The Fat Boys realizan un tour a nivel nacional y así empieza el fenómeno hip hop dentro de la música contemporánea. Más adelante, en 1989, una vez que el rap ya se consolidó y tenemos a personajes como Big Daddy Kane, como Eric B. Rakim, bueno, pues ya las grandes instituciones empiezan a voltear a ver y en los premios Grammy de este año se otorga el primer premio para la categoría de rap. Los primeros en llevarse dicho premio son DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince con su canción Parents Just Don't Understand. Bueno, y algunos de los que presiden a esta gran familia de los MCs que, bueno, se convirtieron muchos en estrellas, otros hasta ya se incursionaron en el cine. Will Smith es una de los ejemplos, LL Cool J, Ice-T también se convirtió en estrella tanto de rap como de los programas programas policíacos. Tenemos también a Ice Cube, que ha hecho una carrera también en Hollywood, y muchos más, Ja Rule, etc. Bueno, pero digo, entre estos, digamos, repito la palabra, entre la realeza de los rappers se encuentra Big Daddy Kane, Common, Tupac, que en paz descanse, KRS-One, Q-Tip, Eminem y el ya mencionado Ice Cube. Bien, pues de aquí pasamos al b-boying. B-boying viene de la palabra break boy. ¿Por qué les llamaban break boy? Porque precisamente en estos breaks que hacían los DJs empezaron también a surgir, pues, además de los MCs, otros personajes que también entraban a ser parte del espectáculo, que eran los chicos del break, que se ponían a contorsionarse y hacer pues una especie de danza que, como hemos mencionado, proviene del tipo de arte que trajeron los negros de las danzas tribales que hacían. Y pues allá empezó el famoso b-boy, o también se le llama breakdance. Bien, pues no se sabe con exactitud cuándo apareció el breakdance, pero se sabe que uno de los primeros en fomentarlo fue de nuevo Afrika Bambaataa con Soul Nation entre los años 1973 y 1975. Crew es el término para señalar a un grupo de b-boys. Fab Five Freddy y Rocksteady Crew popularizaron el breakdance al final de los 70s y en 1982 marcaron la historia del hip hop con la película Wild Style. Ahora seguimos con el arte del graffiti. Bien, pues dice, el arte del graffiti aparece en la era moderna a finales de los 60s, pero es Taki 183 quien lo hace famoso y pues digamos, un ícono es la frase que él dijo cuando lo arrestaron por primera vez y bueno, pues eso le dio también mucha fama. Digo, yo solo quería escribir mi nombre. ¿Por qué lo haces? Porque solo quería escribir mi nombre, dijo. Bueno, pues se integra en la cultura de hip hop a mediados de los 70s y la película Wild Style también le sirve al graffiti de plataforma para expandirse a nivel mundial. Causó gran controversia ya que muchos lo consideran como un acto de vandalismo y desde esa época los grafiteros han sido perseguidos por la justicia, aunque solo aquellos que pintan en propiedad ajena sin permiso. Así es como el arte del graffiti se divide en dos grandes ramas, el arte del graffiti legal y el graffiti ilegal. Actualmente el graffiti ha cobrado gran popularidad al grado de que hay expos alrededor del mundo. Uno de los más destacados es Banksy de Inglaterra, quien incluye temáticas de crítica social en sus obras. Muy bien, pues
Como dice el título de esta conferencia, vamos a ver las dos caras que pues son las dos vertientes, digamos, implícitas. Son algo así como el elefante en el cuarto, ¿no? Está allí, lo tenemos ahí, pero no muchos, no muchos hablan de ello, y no porque no quieran, sino porque simplemente, como he mencionado, está en muchas ocasiones está implícito. El hecho de que el hip hop está dividido en dos grandes vertientes. Están los, digamos, los desahogados, por decirlo de alguna manera, y están los puritanos, que están del otro lado. Yo personalmente me inclino más por la parte de los puritanos, pero yo quiero también mencionar que, pues, es un fenómeno que fue inevitable y es parte. Ambas caras del hip hop forman parte de este gran fenómeno. Y pues vamos a empezar con la cara A, que le he llamado sexo, dinero, drogas y armas. Vamos a ver qué sucedió. Una vez que el hip hop se popularizó, por ahí a mediados de los 90 empezó a darse esta cuestión que les estoy comentando. Dice, en 1987 aparecieron grupos de rap en cuyas letras protestaban contra la represión de la policía y otros temas políticos. Entre ellos se encontraban Public Enemy, Boogie Down Productions y NWA. Estas letras también contenían mensajes afrocéntricos, que significa que, como su nombre lo dice, se centraban en la gente de procedencia africana o afroamericana. Y pues hablaban de todos los problemas que tenían, pues la pobreza que reinaba y que sigue reinando hasta ahora, y muchas cuestiones de injusticia social sobre todo. Las letras también, bueno, repito, las letras también contenían mensajes afrocéntricos, generando un movimiento de concientización de las raíces de la gente de raza negra. Wu-Tang Clan es un clásico ejemplo de esto. Bien, bueno, sin embargo, tenemos lo siguiente. NWA, Niggas with Attitude, no voy a decir la palabra, porque no sea que alguien allá en Estados Unidos me esté oyendo. Ellos fueron el primer grupo comercial en adoptar la imagen gangsta, la imagen de los pandilleros. Sus letras eran básicamente violentas e irreverentes. Lo que ellos hacían era, pues hicieron una mezcla entre este tipo de rap de protesta y pues empezaron pues, a exaltar la violencia, a exaltar el sexo, el hecho de que pues a través de su música ellos estaban empezando a generar dinero y pues eso es el famoso ego trip. El famoso ego trip es, pues, yo con mi música he hecho esto y quiero que todos se enteren y lo presumo sin ningún despacho. Y pues también ha sido parte integral del rap, este fenómeno que se dio. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó el momento en el que pues muchos otros se dieron cuenta que la fórmula estaba pegando, porque NWA son un parteaguas en esta cuestión. Y pues empezaron todos a hacer lo suyo. Cuando en 1985 el Centro de Padres de Música y Recursos, por sus siglas PMRC, había impuesto la estampa de Parental Advisory en discos de rock que contenían letras extremadamente ofensivas. En 1987, Ice-T, otro pionero del gangsta rap, fue el primero en este género en contener este logo con su álbum Rhyme Pace. Y pues, ¿qué es lo que sucedió? Que fue algo que resultó contraproducente, porque pues precisamente cuando veían los consumidores, en este caso los jóvenes, que un
disco de rap contenía este logotipo, pues más les atraía porque sabían que iba a tener lenguaje obsceno y pues que iba a tener ese tipo de contenido. En 1989, el grupo de Miami, Two Live Crew, alcanzaron gran fama principalmente por la controversia de sus letras cargadas de contenido sexual, a tal grado que en una ocasión se les censuró, se les pidió que en su presentación no manejaran cierto tipo de palabras y pues ellos, al no hacer caso, los arrestaron. Estaban esperando los policías a un ladito del escenario y una vez que vieron que no hicieron caso a las advertencias, los arrestaron y pues fue otro gran revuelo. Y pues ellos se escudaron en la libre expresión y ganaron, por cierto. Ok, bueno, pues esto se fue haciendo cada vez más grande. El gangsta rap tuvo un gran auge, sobre todo a principios de los años 90. Y dos de sus principales representantes son los que estamos viendo. El de la izquierda se llama Notorious B.I.G. y en la derecha tenemos a Tupac Shakur. Y dice, bueno, el hip hop había pasado de la crítica política y social al excentrismo de la vida de los mafiosos. Sus canciones entonces exaltaban la vida ilegal, las armas, el sexo desmedido y las drogas. Uno de los principales exponentes de esta categoría es Snoop Doggy Dogg. Bueno, esto pertenece a este anterior, a esta diapositiva anterior. Ahora, las batallas de MCs fueron instituidas por Afrika Bambaataa en el 1970, en la década de los 70, y bueno, pues sabemos que la intención era, como les había explicado, era contrarrestar la violencia. Entonces, ¿qué sucedió? Pues irónicamente, estas batallas o beef, así se le llama también, pues llegaron a un nuevo nivel. Se habla acerca de esta rivalidad, que desafortunadamente acabó en tragedia. Hubo esta famosa rivalidad East Coast-West Coast, donde Notorious B.I.G. grababa, se le llama tirándole, le tiraba o hacía indirectas, a veces muy directas, a Tupac. Tupac le respondía y era los del West Coast contra los del East Coast, a tal grado que terminaron matándose. El primero en ser asesinado fue Tupac Shakur. Se dice que, bueno, y atribuyeron este ataque. De hecho, lo atacaron dos veces. La primera sobrevivió a la balacera, y pues esto le dio más auge todavía a Tupac Shakur, pero ya en la segunda no lo libró. Entonces, atribuyeron este ataque a la gente de Notorious B.I.G. y pues la gente de Tupac, para vengarse, acribillaron también a Notorious B.I.G. Hasta ahorita estos casos no están resueltos, no se sabe quién fue en realidad. Se habla de que el manager de Tupac Shakur estuvo en todo esto, y de hecho se le hizo un juicio a el nombre de esta persona es Sugar, ya se me olvidó su nombre exactamente, pero esta persona, si se me acuerda, les digo, ya fue enjuiciada y se halló culpable de ciertos cargos. Entre todos los cargos se le halló culpable y está ahora en la cárcel, pero en sí no se ha resuelto quién realmente mandó a matar a quién, si realmente sucedió esto de que la gente de B.I.G. fue la que en realidad mandó a matar a Tupac y viceversa. ¿Okay? Suge Knight es su nombre, el nombre del manager. Bien, pues, bueno, pues así acabó esta cuestión del East Coast, West Coast. Y bueno, pues ahora nos vamos a la cara B.
La cara B la llamé paz, amor, unidad y diversión. Y eso yo soy un poco cursi, pero tiene un porqué. El Love, Peace, Unity and Having Fun son los cuatro principios, son los cuatro principios que instituyó Kool Herc en algún punto de su historia. Y pues esto lo ha seguido o lo ha tratado de preservar los puristas, los que pues precisamente dicen que el hip hop no tiene nada que ver con la violencia ni con todo lo que la otra cara pretende promover. Muy bien, vamos a ver entonces de qué se trata esto. Desde 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five imprimieron mensajes de crítica social, principalmente su sencillo The Message, el cual es una referencia indispensable en el hip hop. Boogie Down Productions es el grupo de rap consciente por excelencia. Su MC principal, KRS-One, promovía los principios del hip hop y estableció The Temple of Hip Hop. Bueno, quiero hacer también un paréntesis en la cuestión del rap espiritual, porque pues creo que sí se debe dar este reconocimiento, este reconocimiento al hecho de que pues mucha de esta inclinación por hacer música de conciencia viene de cuestiones espirituales, de cuestiones religiosas. Y bueno, pues también hay otra vertiente de música cristiana, música cristocéntrica. Un gran ejemplo son los Creeds. Los Creeds son quizás los representantes no solamente por su compromiso con este tipo de contenido, sino que también a nivel artístico pues han hecho, de hecho ellos fueron los primeros, si no uno de los primeros en incursionar en la revista The Source. Y pues por otro lado también muchos raperos del mainstream, de lo que le llaman la música, la música popular, pues han expresado sus convicciones religiosas. Entre ellos se encuentran MC Hammer, Puff Daddy, Mace, Common, DMX, Lauryn Hill, Ja Rule, KRS-One, Jay-Z y el mismo Tupac también hizo una que otra canción con esta temática. Bueno, también tenemos a los Native Tongues, que fue fueron también representantes de esta música que pretendía no solamente llevar un mensaje positivo, sino hizo otra vertiente de la música hip hop. Bueno, seguimos. Por cierto, un caso muy sonado, antes de continuar con esto, de la música cristocéntrica fue Kanye West, que se llevó el Grammy a la mejor canción de rap en 2005 por Jesus Walks. Seguimos con Native Tongues. Fue un colectivo formado por Jungle Brothers, A Tribe Called Quest y De La Soul, grupos conocidos por sus letras positivas y elaboradas. Se caracterizaban también por su música llena de samples de música jazz. O sea que a eso me refiero, no solamente se caracterizan por su contenido, sino también musicalmente hablando ellos aportaron esa parte del hip hop. Bien, seguimos con esta parte que también siento yo que es importante. Ya vimos que básicamente hay 4 elementos del hip hop, sin embargo, KRS-One en su canción precisamente llamada 9 elementos menciona estos 4 que son breakdancing, rapping, graffiti art, DJing y 5 más que son el beatboxing, que es lo que se hace con la boca, cuando se hacen ritmos con la boca, street fashion, la moda del callejera, street language, el lenguaje callejero, street knowledge, el conocimiento callejero y
esto que está raro, está difícil de pronunciar, entrepreneurialism, que más o menos significa emprendimiento callejero. Se refiere más que nada a cómo los elementos de la calle se han convertido en toda una industria. Como podemos ver, los raperos hacen marcas de ropa, hacen marcas de, a veces, por ejemplo, Dr. Dre sacó su línea de beats, que incluye diferentes productos electrónicos. Los más sonados son los famosos los audífonos Beats. Pues a eso se refiere con la número 9, con el elemento número 9. Bien, pues seguimos un poquito con la aportación que ha hecho KRS-One, personalmente mi rapero favorito, y les voy a explicar por qué. En 1988, KRS reunió a varios raperos para hacer un sencillo llamado Stop the Violence, como una forma de concientizar ante la violencia entre los barrios negros. Entre los participantes se encontraban Stetsasonic, Kool Moe Dee, MC Lyte, Doggy Fresh, Heavy D y Public Enemy. Poco después reunió a otros para el sencillo HEAL, que es un acronismo de Human Education Against Lies, educación humana en contra de las mentiras. Y pues entre sus participantes estaba Big Daddy Kane, Freddie Fox, Kid Capri, LL Cool J, MC Lyte, Queen Latifah y Run DMC. En ambos casos se donaron las ganancias a instituciones dedicadas a sacar a los jóvenes de las calles. Entonces esta fue una de las tantas contribuciones que ha hecho KRS-One para el hip hop en cuestión a esta, pues, llamémosle inclinación positiva de lo que es la cultura y sobre todo la promoción de la cultura hip hop. Bien, pues vamos a seguir hablando acerca de lo siguiente. El 16 de mayo del 2001 se presentó la Declaración de Paz del Hip Hop ante la ONU. Ese documento reconoce al hip hop como una cultura de paz y prosperidad. Bien, pues podemos ver, este es el documento que se presentó ante la ONU y quiero compartir con ustedes algunas de las cláusulas que me parecieron interesantes de lo que se declara en esta declaración de paz del hip hop. Por cierto, aquí tengo el libro Rap, 25 años de rap, donde el Choyin hizo una transcripción, o mejor dicho, hizo una traducción de estas cláusulas. En la segunda cláusula dice: el hip hop respeta la dignidad y la santidad de la vida, sin discriminación o prejuicio. Consideramos que nuestro deber es el proteger el desarrollo de la vida. En el tercero dice: la cultura hip hop respeta las leyes y acuerdos de su cultura y aquellos que tienen tratos con el hip hop no deberán romper estas leyes irresponsablemente. De ahí tenemos el cuarto, que dice: la cultura respeta tanto la feminidad como la masculinidad, la hermandad y la familia. Somos conscientes de la necesidad de no traer la falta de respeto y la dignidad a la dignidad y reputación de nuestros antepasados. Y en el quinto dice: el derecho para definir o educar se apoyará, será protegido y promovido como uno de los medios hacia la paz y la prosperidad. Y voy a finalizar con el sexto, que dice: pueden comercializarse los elementos del hip hop para obtener dinero, honor, poder, respeto, comida y otros recursos. Sin embargo, el hip hop no se vende ni puede comprarse. Este es el principio que no tiene precio de nuestro mismo fortalecimiento. Interesante, ¿no? Bueno, pues esto es, les digo, esto fue la declaración de paz que se presentó ante la ONU. Ahí estuvieron, bueno, estos personajes del hip hop que en su momento apoyaron
o también en su nombre fueron apoyados las instituciones por parte de la gente de B.I.G. y de Tupac. Bien, pues eso va a ser todo con respecto a esto que es las dos caras del hip hop, pero no se vayan que tenemos un plus. Vamos a hablar un poquito acerca de la breve historia del hip hop en español. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Bien, dice que muchos consideran a Vico C como el primer rapero que cantó en español, aunque en realidad los primeros en usar este idioma en una canción de rap fueron Disco Dream en 1981. Quiero hacer un paréntesis acá de que efectivamente Disco Dream y creo poco después Kid Frost utilizaron fragmentos de su rap en español, más que nada pues porque ellos venían precisamente o sea, Nueva York es como siendo una ciudad cosmopolita, pues tiene a muchos diferentes razas, muchas diferentes nacionalidades y pues las nacionalidades de procedencia latina no pueden faltar, sobre todo puertorriqueños, colombianos, salvadoreños. Y pues de allá viene que desde su nacimiento el hip hop haya tenido representantes latinos que quizás no hablaban perfectamente español, pero que tenían sus raíces, o quizás sus papás habían emigrado de sus países originales a Puerto Rico, a Nueva York. Y pues allá imprimieron también su propio estilo. El hip hop en español se desarrolló principalmente en Puerto Rico al final de los 80s y en España a principios de los 90s. El primer disco de rap en editarse en España fue Madrid Hip Hop en 1989. Sin embargo, fue en 1994 cuando salió Madrid Zona Bruta, encabezado por Frank T. y su club de poetas violentos, que se dio el boom en este país. Mientras tanto, teníamos aquí en México un episodio, pues, un poquito, ¿qué se puede decir? Oscuro, podemos decirle, penoso. México se recibió el rap con una imagen distorsionada gracias a tendencias como la música house y techno dance, que estaba sonando mucho a principios de los 90s. La incursión de MC Hammer y Vanilla Ice al mercado internacional también tuvo mucho que ver. Y con esta imagen, Caló comercializó con el nombre de rap y pues muchos conocemos la historia, ¿no? De hecho, muchos contemporáneos míos al escuchar rap, lo primero que piensan es en Claudio Yarto y en Caló o en los pasitos de MC Hammer. Bueno, pero repito, fue algo inevitable, fue parte de... Sin embargo, pues sí, en México pues hubo una confusión bastante lamentable, creo yo, porque pues además de que no nos llegaba aquí lo que era el hip hop real, que realmente se estaba manejando en la escena de Estados Unidos, no estaba llegando a algo totalmente diferente, que eran ritmos que venían de Europa, Italia, Bélgica, con estos grupos que acabo de mencionar. El programa Todo Dar, de hecho, era un programa de variedades y había una sección que se llamaba Raperos a Todo Dar. Entonces, pues venían los participantes vestidos así, con sus brillantinas y todo, y hacían sus coreografías a ritmo techno dance. Eran muy pocos los que en realidad venían con un ritmo de rap. Y pues ellos también aquí a Todo Dar ayudó a promover esta imagen. Bien, pero afortunadamente, sin embargo, tenemos que poco después el Sindicato del Terror, vino BLP en 1993, empezó en la escena del rap
o mejor dicho, empezó a exponer hip hop como tal, con No Me Confundas. Hizo una ingeniosa mezcla de una canción en cumbia y le puso ritmos de hip hop y quedó muy, muy, muy padre. ¿Quién no recuerda No Me Confundas? Pero tiempo atrás, mucho antes de Galó, apareció Sindicato del Terror, que ya había hecho su primera producción, pero pues no, que quedó en el underground, o sea, casi nadie se enteró de su existencia. Sí, sin embargo, pues podemos decir que es un episodio, un pequeño episodio del rap, del hip hop, que podemos nosotros considerar como que parte del nacimiento del hip hop como tal en México, para poder nosotros apartar lo que era el auge del techno dance y el house. Aunque a mí también me gusta mucho el techno dance y el house, yo crecí con eso. El hip hop no se consolidó como tal sino hasta 1993 con Control Machete. En 2001 se editó el compilado Rapsa y el hip hop mexicano fue evolucionando hasta en lo que el día de hoy se ha convertido. Actualmente se encuentra bien representado por raperos que graban bajo el sello Hipnosis Producciones, como Magisterio, De Lo Simple y Nelman Guerrero. Además destacan Boca Floja, JR y School 77. Bien, pues de ahí llegamos a la escena que tenemos más recientemente. Durante los primeros años del nuevo milenio surgió un gran auge por el rap que se hacía en España, sobresaliendo raperos como SFDK, Snatch, Falsa Alarma, Violadores del Verso, etc. Mientras tanto, en América Latina se vivían tiempos oscuros con el surgimiento del reggaetón. Estuvieron a la par el reggaetón con esta invasión del hip hop español, y aquí nos llegaron de hecho las revistas Hip Hop Nation y Hip Flow, se llamaban esas dos revistas, y pues era una de las pocas maneras que nosotros nos podíamos enterar antes de que ya empezara, surgiera, bueno, no que surgiera, sino que se hiciera más accesible el internet, porque nosotros aquí en México empezamos a tener acceso barato al internet por ahí de 2010 más o menos, entonces no cualquiera podía acceder a internet a eso de los años 2007, 2008, y pues había otras formas de nosotros tener acceso a ese tipo de material. En 2007, Adrián gana el campeonato de Batalla de Gallos y surge una nueva modalidad, los freestylers. A la fecha son las nuevas estrellas del rap en español. En México sobresalen Eptos One, Asesino, Tequila, entre otros. Y bueno, pues es lo que nosotros podemos ver en la escena de ahora. No sabemos qué nos depara el futuro con respecto al hip hop. Muchos nos mantenemos, como se dice, positivos, y pues esperamos que con nuestra propia aportación, pues esto del hip hop tome nuevos rumbos, y pues pues que se empiece a voltear hacia un tipo de música que pues nos deje algo bueno y positivo, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y por último, ya para concluir con el día de hoy, esta presentación, esta plática, si quieren llamar o si le quieren llamar conferencia, no importa. Quiero dejarles con este mensaje de KRS-One, que dice: si el hip hop tiene la habilidad de corromper las mentes de los jóvenes, también tiene la habilidad de levantarlas. Creo yo que este es un mensaje muy poderoso y que pues yo creo que vale la pena tener en cuenta. Pues no me queda más que agradecerles por su atención. Me despido. Les repito, mi nombre es Danny D. Soy pues gran entusiasta de esto de la cultura hip hop, y pues también llevo una modesta carrera local
como rapero desde 1994 y pues aquí estamos pues al pie del cañón y pues seguimos haciendo música, seguimos con proyectos y pues espero su apoyo y pues eso es todo. Muchas gracias y les dejo de nuevo con precisamente la pista que corresponde a una de las canciones que están por venir. Muchas gracias.